Este es un nuevo video de Aprende Biología Fácil. En el día de hoy vamos a hablar de la meiosis, que es un tipo de división celular. Nosotros en otro video habíamos visto la mitosis como división celular, que ocurre en las células del cuerpo, que es una división para reemplazar células muertas, tejidos dañados, para poder ir creciendo, sobre todo cuando somos más jovencitos, y para, bueno, como dije recién, reemplazar células muertas. ¿Qué pasa? Esas células que se forman son iguales a las células que le dan origen, porque justamente estamos hablando de un reemplazo o del crecimiento de un organismo. Por lo tanto, las células tienen que tener la misma cantidad de ADN que la célula original, ¿sí? Entonces, supongamos que partimos de una célula de 46 moléculas de ADN, como son las células del cuerpo humano. Ustedes saben que en la interfase el ADN se duplica y luego, durante las distintas fases de la meiosis, el ADN se reparte en células hijas, formando dos células hijas con la misma cantidad de ADN que la célula original. Entonces, la meiosis también es una división celular, pero la diferencia es que no forma células para reemplazo de células del cuerpo, sino que la finalidad de la meiosis es formar células reproductoras, es decir, óvulos y espermatozoides. Y la característica de estas células es que tienen la mitad del ADN de la célula original, ¿sí? Entonces, reduce el número de moléculas de ADN a la mitad, ocurre en las gónadas, que son las glándulas sexuales, ovarios y testículos, y sirve para formar células reproductoras. Acá dice haploides a partir de diploides. Ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Pero fíjense, para hacer una especie de gráfico similar a este, comparar la meiosis con la mitosis, en la meiosis partimos de una célula, estamos hablando de células humanas con 46 moléculas de ADN, el ADN se duplica en la interfase y ocurre la meiosis en dos partes, son dos divisiones. La primera división meiótica genera dos células de 46, hasta ahí es muy parecido a la mitosis, pero después ocurre una nueva división, una segunda división meiótica, en la que no se duplica el ADN previamente, ¿sí? Acá directamente se divide a partir de esta célula de 46 en 2 de 23 y esta célula de 46 en 2 de 23. Por lo tanto, obtenemos a partir de una célula de 46 4 células de 23, ¿sí? Estas son las células reproductoras. Con respecto al concepto haploide-diploide, vamos a tratar de entender este concepto que es muy importante para lo que viene ahora. Todo ser vivo que surge de la reproducción sexual, por ejemplo, vamos a ponernos a nosotros, tenemos un juego de cromosomas que viene de nuestra madre y un juego de cromosomas que viene de nuestro padre, ¿sí? Nosotros tenemos 46 moléculas de ADN en nuestras células, 46 cromosomas, 23 nos vinieron en el óvulo de nuestra madre y 23 nos vinieron en el espermatozoide de nuestro padre. Por lo tanto, nuestras células son diploides. 2N se abrevia, ¿sí? 2N significa que tenemos dos juegos de cromosomas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se forman las células reproductoras, luego de la meiosis, se forman células haploides, es decir, N. Cada una de estas células tiene un juego de cromosomas. ¿Por qué? Porque cuando se una con la otra célula reproductora, se va a formar el cigoto, que es una célula diploide, a partir del cual ocurren las sucesivas mitosis y van generando el desarrollo del embrión. Bueno, ahora sí vamos a explicar el proceso de la meiosis, que es bastante complejo y lo hice con varios colores para ver si se entiende. Vamos a arrancar pensando en un individuo cuyo núcleo tiene 4 moléculas de ADN, ¿sí? Y pensemos que es diploide, es decir, que es hijo de una madre y un padre, ¿sí? Un individuo macho y hembra, ¿sí? Por lo tanto, de esas 4 moléculas, tiene 2 provenientes del padre y 2 provenientes de la madre, ¿sí? Antes de la meiosis, como de la mitosis también, en la interfaz, en el periodo S, el ADN se duplica, es decir, que cada una de estas moléculas hace una copia de sí misma,
¿sí? Si no se acuerdan mucho de ese proceso, tenemos un video que explica ese proceso. Bien, bueno, la meiosis tiene dos divisiones. Es decir, tiene una profase 1, metafase 1, anafase 1, y después profase 2, metafase 2, ¿sí? La primera división es reduccional porque genera dos células haploides, y la segunda división es ecuacional porque genera 4 células haploides. Vamos a ver qué pasa con la primera división. Esto es lo más importante de toda la meiosis, lo que pasa en la profase 1. En la profase 1, las moléculas de ADN que estaban en la forma de cromatina, es decir, estirada, se condensan y forman los cromosomas, ¿sí? Y la membrana nuclear se empieza a romper. Acá no dibujé la célula, pero en realidad la célula le dibujé el mismo tamaño al núcleo, pero esto sería la célula ya sin su membrana nuclear. ¿Qué pasa acá? Esto es fundamental. Los cromosomas se aparean con sus pares homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que tenemos células 2N, es decir, un juego cromosómico de la madre y un juego cromosómico del padre. Cada cromosoma, por lo tanto, tiene su par homólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un cromosoma que tiene información para las mismas características, ¿sí? Estos cromosomas homólogos, durante la profase 1, se aparean y forman lo que se llama una tétrada, ¿sí? Y en esos puntos de unión de cromátidas homólogas, esos puntos se los llama quiasmas, se produce una recombinación genética, es decir, un segmento del cromosoma que está acá en color rojo se pasa a la cromátida del cromosoma verde, y un segmento del cromosoma verde se pasa a la cromátida del cromosoma rojo. Es decir, se produce una recombinación genética entre los pares homólogos. Estos pares se van a mantener unidos en ese punto. En la metafase, no la dibujé porque si no, no me iba a entrar, pero en la metafase recuerden que es cuando los cromosomas se alinean en el plano central de la célula. ¿Sí? Esto lo tenemos en la mitosis. Los cromosomas homólogos se alinean en el plano central de la célula, y en la anafase 1 se separan, pero se separan enteros, no se separan las cromátidas como ocurría en la mitosis. Se separan los cromosomas que estaban acá apareados, se va uno para un polo y el otro para el otro. Pero fíjense que se van con un pedacito del otro cromosoma, es decir, se intercambiaron un segmento y se lo llevan. Ustedes dirán, ¿para qué es esto? Bueno, esto es para aumentar la variabilidad genética en las células reproductoras que se formen. Es decir, para que cada óvulo sea bien distinto entre sí y cada espermatozoide también. Esto explica por qué los hijos entre una pareja no son a veces tan parecidos, ¿sí? Sino que llevan esa, digamos, variabilidad genética que otorgan las gametas, generan esas diferencias entre hermanos. Una vez que los cromosomas se separaron y se van a cada polo, se produce la telofase 1, en la cual es como que se forma la membrana nuclear y el ADN pasa de la forma de cromosoma a la forma de cromatina, ¿sí? La forma laxa. Pero fíjense cómo el ADN ya lleva los segmentos de ADN del otro cromosoma, ¿sí? Bueno, luego de esta especie de breve break, se comienza la profase 2, ¿sí? En la profase 2 se rompe la membrana nuclear que se había formado en la telofase, y los cromosomas se ubican en el plano central, pero fíjense que ahora es meridional, no es ecuatorial como en la metafase 1, que es similar a la metafase de la mitosis, ¿sí? Eso es importante porque es pregunta de examen. Entonces, se ubican en forma meridional en la metafase 2. Pero ya no están apareados, ya son los cromosomas solitos. La metafase 2 es muy similar a la metafase 1. ¿Por qué? Porque en la anafase 2 se separan las cromátidas y van a polos opuestos, como ocurre en la anafase de la mitosis, ¿sí? Después viene la telofase 2, en donde se forman las membranas nucleares de las futuras células, y la citocinesis, en donde
se produce lo que se llama el clivaje del citoplasma, que es que el citoplasma se separa y se forman las células reproductoras. Fíjense que las células reproductoras tienen 2 moléculas de ADN cada una y la célula original tenía 4, ¿sí? Por lo tanto, se produjo la división del ADN a la mitad, como dije anteriormente. Y fíjense que cada célula reproductora tiene el ADN diferente la recombinación genética. Por lo tanto, estas células reproductoras son bien diferentes entre sí, ¿sí? Lo que asegura la variabilidad genética, y eso se traduce en una mejor capacidad de adaptación de los individuos en los procesos evolutivos. Eso lo vamos a ver cuando hable de evolución. Por último, quiero hacer una salvedad entre la meiosis, entre lo que es el hombre y la mujer, ¿sí? La meiosis parte de una célula que se la llama ovocito primario o espermatocito primario. Se produce la primera división y se forma el ovocito secundario o el espermatocito secundario, y ahí se produce la segunda división y se forma el óvulo o el espermatozoide respectivamente, ¿sí? En el caso del hombre, a partir de la pubertad comienzan sus divisiones meióticas en los testículos y se forman los espermatozoides. En el caso de la mujer ya nace con todos los ovocitos primarios en sus ovarios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se produce la ovulación, ¿sí? En realidad no se está liberando un óvulo, sino que se libera un ovocito secundario, es decir, la meiosis queda interrumpida en la primera división meiótica, ¿sí? Se libera un ovocito secundario, y la segunda división meiótica, la que va a formar al óvulo y a las 3 células restantes, ocurre en el momento de la fecundación. Es decir, cuando la espermatozoide fecunda al ovocito secundario, se produce la segunda división meiótica y se forma el óvulo, que es una célula muy grande, y 3 cuerpos polares, que son las 3 células restantes. Imagínense que este es el óvulo, ¿sí? Que es muy grande en tamaño con respecto a los 3 cuerpos polares que mueren, ¿sí? Esto es para que el óvulo tenga una mayor cantidad de organelas y de citoplasma, de reserva energética, porque a partir de esa célula se van a producir muchas mitosis que demandan mucha energía. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan entendido. No olviden suscribirse, compartir, ¿sí? Así me ayudan al crecimiento del canal. Les mando un saludo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.